Y ok. Ok, entonces, del pasaje que vamos a hablar hoy es, en efecto, cuando David eh, mató a Goliat o se enfrentó a Goliat. Vamos a estudiar la historia de David contra Goliat. Peleó contra Goliat. Entonces, esa era la respuesta correcta. Por ahí Benjamín nos la dio correcta. Entonces, vamos a ver en Primera Samuel el capítulo 17. Este capítulo 17, de verdad que cuando lo estaba leyendo yo, pues es bien, tiene bastantes versículos, pero traté de acortar, pues, o de sacar como extractos o partes donde, donde, extractos o partes donde que son las que vamos a resaltar. De ahí, pues lo demás yo les voy a ir diciendo como de manera, explicándoles o relatándoles la historia. Entonces, pero vamos a estudiar este pasaje de la Biblia, cuando David se enfrenta a Goliat. Ok, David en el capítulo 16, estamos en el capítulo 17, pero en el capítulo 16 es cuando Samuel lo unge. Ok, entonces solamente como para dar un poquito más de contexto. Samuel lo unge como rey. Samuel va a la casa y el papá de David reúne a sus hijos, pero solamente reúne a 7 de sus hijos, y al octavo hijo, al último hijo, al hijo menor, a David, no lo llama a la mesa, no lo llama a sentarse y a presentarlo ante el profeta, ante Samuel. Entonces, pero luego cuando está ahí, inclusive podemos ver de que Jehová, que Dios le dice a Samuel, no, este no es, no mire su apariencia, porque Samuel miró la apariencia de uno de los hijos de, de Isaí, del papá de David, y dijo, este es, porque es grande, es fuerte, es entrenado en guerra. O sea, este es, dijo, y Dios le dijo, no, no mire su apariencia, porque yo no miro su apariencia, miro su corazón. Eh, entonces luego mandaron a llamar a David y ya Dios le dijo, este es, úngelo, y lo ungió como rey. ¿Okay? En ese mismo capítulo podemos ver de que también Saúl comienza a ser atormentado por un espíritu y llaman a David para que toque el arpa y que el espíritu huya, ¿okay? El espíritu malo. Entonces, podemos ver de que inclusive digamos o podemos decir de que Saúl ya lo conocía, ¿no? Porque si lo llamaron y estaba con el rey y le tocaba el arpa cada vez que el espíritu lo atormentaba, entonces podemos decir de que lo conocía. Pero vamos ahora, entonces pasemos al capítulo 17, que es el que nos interesa, el que vamos a ver. Puse una pequeña imagen que encontré por ahí en internet solamente como para darnos tal vez una idea, ¿no? Podemos ver de que en el fondo se mira un pueblo o se miran varias personas. En este caso podríamos decir o creo yo de que es el pueblo, los filisteos, porque pues es del lado de donde viene Goliat, ¿no? Y atrás de David, en este caso no sale en esta animación, estaría el pueblo de Israel. Eh, Podemos ver como la diferencia de estaturas. Podemos ver que uno viene con acorazado, viene con casco, viene con espada, viene con escudo. Es grande en comparación de David. Y David solamente tiene una vara en su mano, tiene un bolso, podemos ver que tiene un bolso y tiene su onda. Y dentro de su bolso tenía las 5 piedras. ¿Okay? Entonces, esta era la situación, o este es el cuadro, imagínense. Vamos a comenzar a leer el pasaje para que miremos cómo lo describe la Biblia, pero básicamente este era el cuadro, era lo que estaba pasando, lo que pasó. Entonces, vamos a comenzar a leer estos 4 versículos, los primeros 4 versículos en 1 Samuel 17, versículo 1 al 4. Nos dice, los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Efes Damín, que está entre Socó y Azecá.
Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. ¿Okay? Pueden imaginarse, casi 3 metros. Entonces, en otra versión de la Biblia, creo que dice codos, 6 codos y un palmo, 6 codos y un palmo, es como dice. Pero entonces, traducido a nuestro sistema de medición de hoy en día, eran casi 3 metros, creo que eran 2.97 metros, según lo que estuve investigando o estuve leyendo. Nos dice, llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Imagínense la armadura que miramos en la imagen anterior. Esta armadura que él llevaba pesaba casi 57 kilos. ¿Cuántos son 57 kilos? Bueno, cada kilo son 2.2 libras, ¿sí? Y si hacemos la conversión, 57 kilos, 57 por 2.2, son 125.4 libras. Esa es lo que pesaba la armadura de bronce que llevaba Goliat. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y los hombros llevaban una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Entonces, y delante de él iba su ayudante. ¿Okay? Entonces, también nos dice que la punta de la lanza era de hierro y pesaba como 7 kilos, imagínense. Entonces, aparte de las 125 libras, llevaba estos 7 kilos, que son igual a 15 libras en su mano, o la llevaba cargando, la jabalina, la lanza, perdón. Pero aparte de esto, también dice, delante de él iba su ayudante. Entonces no iba solo Goliat, no estaba solo Goliat, sino que había un ayudante delante de él. Podemos decir que en esta imagen, entonces nos hace falta ver un hombre más, ¿no? Nos hace falta ver el ayudante de Goliat, el que iba con él en esta imagen. Nos hace falta ese personaje. Entonces, imagínense, pongámonos en la escena, en la historia, que David estaba bajó del monte, porque nos dice la Biblia de que en un monte estaba el pueblo de Israel y en otro monte estaba el pueblo filisteo. Baja del monte, pero no solo mira a este gigante de 3 metros, sino que, y con la armadura que trae, ¿no? Con el escudo, con la coraza, con la espada y el casco que lleva, sino que mira a su ayudante, que quizás era un hombre también grande, quizás no igual de alto o de grande que Goliat, pero era era también un hombre pues de guerra, un soldado. Entonces imaginémonos. Nos dice aquí algo que quiero solamente como unos significados que estuve leyendo, bueno, que estuve investigando, porque primero nos dice que los filisteos se reunieron en Socó de Judá. Entonces me llama la atención que fue en Judá donde ellos fueron. Y sabemos de que Judá pues significa alabanza, es alabanza, pero dice que ahí fue donde fueron los filisteos. Y los filisteos, sus significados son como emigrantes, sería la traducción, que se mueven de un país a otro para establecerse en una nueva tierra. Entonces llegaban a invadir, porque era lo que hacían. Emigrantes se infiltraban y en este caso, en este ángulo de la historia, o sea, era a invadir, ¿no? Era para pelear. Eh, Era para pelear y pues echar al pueblo de Israel y esclavizarlo. Eh, en esta parte de Socoques de Judá es porque ellos querían dañar la alabanza o quitar el gozo. Sabemos que por medio de la alabanza es también una de las maneras que nosotros tenemos el gozo y que la alabanza debemos hacerla con gozo al Señor. Entonces, eso es lo que podemos interpretar. Eh, y en Efes Damim, que aquí nos dice en la diapositiva que ellos acamparon en Efes Damim, una de las traducciones en el original es límite de gotas de sangre. Entonces, por analogía, se podría interpretar o se interpreta como jugo de uva también, que significa jugo de uva. Entonces, el jugo de uva
pues, ¿qué es? Es el vino, y el vino que simboliza o que representa es el gozo, ¿no? Entonces querían cesar el gozo, querían desaparecer el gozo. Eh, Luego nos dice que Israel también acampó en el valle de Elá. Entonces, en el valle de Elá, la traducción de Elá significa ser fuerte, poderoso o vigor. Entonces, me llamaba mucho la atención porque dice que ahí fue donde acampó el pueblo de Israel. Entonces significa, ellos iban a la guerra, ellos estaban claros y acampaban en un lugar donde esperaban, o podemos decir, hacerse fuertes, ¿no? Unirse, ponerse de acuerdo para la batalla y hacerse fuertes. Entonces, esto me llamó mucho la atención, pero vamos a seguir leyendo luego a ver si de verdad ellos pues iban con esta confianza o esta fe en el Señor. Vamos a ver. Luego dice, vamos a irnos hasta el versículo 11. Por eso les decía que traté de acortarlo, porque sí, esta historia tiene bastantes versículos y espero de verdad que sea breve el mensaje, claro, que sea breve y podérselos trasladar de manera puntual. Luego en el versículo 11 dice, cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. ¿Ok? Entonces imagínense, estaban ahí y dormían ahí en un monte, y el pueblo filisteo dormía en otro monte, pero cada día en la mañana y tarde, cada día en la mañana, el de los filisteos era Goliat el que salía, ¿sí? Era Goliat el que salía a hablar, a gritar, a decir, vengan a enfrentarme, vengan si hay uno valiente. Yo no, o sea, él era un desafío, esa es la palabra, era un desafío que lanzaba, porque él decía, ustedes son todo un ejército, pero yo solo soy un hombre, entonces ustedes escojan un guerrero que venga contra mí, y si yo lo mato, les decía, eh, pues ustedes van a ser nuestros esclavos, pero si su guerrero me mata a mí, nosotros los filisteos vamos a ser sus esclavos. Entonces, ese era el desafío que él estaba lanzando. Esa era la injuria. Y dice que mañana y tarde, durante 40 días, y nadie de los soldados del pueblo de Israel decía, yo voy a enfrentarlo, o se ponía de pie, pues salía a la batalla. Ninguno, sino que, como podemos ver en los siguientes versículos, perdón, como podemos ver aquí, nos dice, se desanimaron y les dio mucho miedo. Entonces, no salían a la batalla porque se desanimaban y les daba miedo. O sea, el miedo, una vez que nosotros sentimos miedo, eso es algo que debemos de verdad guardarnos, ¿no? Y pedirle al Señor de que eche todo miedo de nosotros, porque el miedo no nos deja actuar, no nos deja, nos paraliza, no nos deja avanzar. Entonces, el miedo no debemos tenerlo. Lo único que podemos, para lo que podemos tener espacio nosotros, es temor a Jehová. Siempre guardar temor a Jehová, y pues, como nos dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor, pero no tener miedo y no desanimarnos, sino que siempre con el gozo del Señor y con la fe de que Él va a obrar. Entonces, no tener nunca miedo, sino que tener esa confianza siempre en el Señor. En este caso, los israelitas, dice, oyeron y les dio mucho miedo. Escucharon al filisteo, escucharon al enemigo, escucharon al gigante. El gigante, el obstáculo, la barrera, muchas veces nos va a hablar, nos va a decir que no podemos, nos va a decir que nos está esperando para derrotarnos, para vernos fracasar, pero que eso no nos desanime y no nos dé miedo, porque no dependemos o no tenemos confianza en alguien, pues no tenemos confianza en algo material, mucho menos, sino que tenemos confianza en el Señor, y sabemos de que si vamos con esta fe y disponemos en nuestro corazón a entregar lo que tenemos, Él va a obrar, o Él va a mostrar su favor para con nosotros. Vamos a pasar ahora al versículo 21. En el versículo 21 nos dice, aquí antes de este versículo 21,
el papá de David manda a su hijo, manda a David a que vaya al sitio de batalla, o sea, al sitio donde estaba el ejército de Israel, y lo manda con comida. Le dice, llévale esta comida a tus hermanos, porque los tres hermanos mayores de David estaban en el ejército de Israel. Llévale esta comida a tus tres hermanos, y pregunta a ver cómo están, y tráeme algo que demuestre que ellos están bien, o sea, una prueba, ya sea algo de alguna ropa de ellos, alguna vestidura de que demuestre de que ellos están bien. Entonces David emprende camino, va con la comida hacia donde sus hermanos, y dice, cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. Imagínense, entonces ya llevaban 40 días, ¿no? Donde Goliat salía enfrente del ejército de los filisteos y los desafiaba. Pero siempre, imagínense que, digamos, el día 41, llega David y mira la escena, que el ejército se estaba formando y lanzando grito de batalla. No sé si ustedes han visto películas así como 300, digamos, o películas donde se miran guerreros y cómo gritan, ¿no? O cómo lanzan un grito de batalla. Entonces, imagínense que ellos se estaban formando para la batalla y los israelitas estaban lanzando un grito de batalla. Podríamos decir que estaban listos para pelear, ¿no? Listos para la guerra. Dice en el versículo 22, entonces David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Los fue a buscar. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. O sea, este es el día 41. Y en el día 41 Goliat sigue haciendo lo mismo. Dice, bueno, ya se formaron, ya lanzaron grito de batalla, ok, entonces ahora voy yo. Ahora iba Goliat y le decía, ok, venga uno de sus guerreros, y los desafiaba. Cuando estos vieron a Goliat, dice, o sea, los israelitas vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Esta parte ya nos dice que les da miedo y huyen. O sea, imagínense que dice que estaban formados para la batalla, pero entonces si les dio mucho miedo y huyeron, significa que rompieron formación. O sea, el ejército rompió formación y se echó para atrás, corrió, huyó. ¿Pero por qué? Principalmente porque les dio miedo, porque nuevamente miraron, esta vez fue que lo vieron, dice, cuando estos vieron a Goliat, lo vieron a él, entonces miraron al gigante, dejaron de ver o de creer por un momento en el Señor, dejaron de ver al Señor y comenzaron a ver al gigante, comenzaron a ver al problema, comenzaron a ver a quien los estaba desafiando, comenzaron a ver al obstáculo y dejaron de ver al Señor. Entonces ahí es donde les entró miedo y huyeron. Que nosotros no dejemos de ver a Dios, de ver al Señor y de confiar en Él. De esta manera vamos a evitar de que entre el miedo a nuestra vida, ¿sí? Si comenzamos a ver el problema o a ver el obstáculo o a ver el desafío, eh, y comenzamos a pensar, yo no puedo hacer esto, eh, yo no puedo hacerlo, yo no puedo, no tengo capacidad, pero es porque estamos viendo nuestras propias fuerzas, o es porque estamos viendo nuestra capacidad, o es porque estamos viendo eh, lo difícil que es, porque ciertamente para nosotros hay cosas difíciles, hay cosas que parecen imposibles, que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Él lo único que necesita es que nos dispongamos. Ya hemos visto desde que estudiamos el pasaje o la historia de Josué, que le decía, esfuérzate y sé valiente, sé alguien esforzado, y ser alguien esforzado es disponer en nuestro corazón, es disponer para que Dios obre. Entonces, pero aquí dice, les dio mucho miedo y huyeron. Entonces, en el versículo 28, aquí David, estábamos en el 24, del 24 al 28, David habla, voy a retroceder acá, David habla y les dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este extranjero? ¿Qué se cree él para desafiar al pueblo de Israel, para desafiar a, a los hijos de Dios, para desafiar a los que Dios ha escogido? Pues
Entonces, ¿quién se cree él para desafiar a Dios inclusive? Entonces, aquí un hermano, el hermano de David, el hermano mayor, dice, escuchó la conversación de David con los soldados y se enojó mucho, dice, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué veniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Entonces, imagínense qué tremendo aquí que es el hermano mayor, o sea, la familia, la persona que vivía con él, de entre todos los soldados que estaban ahí, y se enojó mucho cuando lo mira ahí y le dice, ¿a qué veniste? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? O sea, tu lugar es allá con las ovejas, ¿qué estás haciendo aquí? Y luego lo tremendo que le dice, yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado y solo viniste a ver la batalla, o sea, solo viniste para observar cómo nos humillan, solo viniste para observar cómo nos derrotan, solo viniste para ver cómo nos avergüenzan por derrotarnos el pueblo enemigo. Entonces, este era el pensamiento del hermano mayor de David. Y qué tremendo me ponía a pensar yo, porque como les decía al comienzo, en el capítulo 16 es cuando miramos que el profeta Samuel unge a David como rey. Obviamente el hermano mayor, Eliab, en este caso, él sabía que ya era ungido como rey de Israel. Pero aquí, imagínense que se enoja mucho y le dice, ¿a qué veniste? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Entonces es como que, ¿cómo es posible que él piense esto? Si él en el capítulo 16 podemos ver de que Samuel ungió a David como rey delante de sus hermanos y delante de su padre. Pero aquí ellos le dicen, tu lugar es allá, como pastor de ovejas en el desierto, y solo viniste a ver cómo nos derrotan. Entonces, qué tremendo que podemos decir que quizás el hermano de David tenía también celos de él, ¿no? En esta ocasión él tenía celos y él se enojaba de verlo ahí, quizás él pensaba, este quiere seguir siendo protagonista o solo viene a ver cómo nosotros no podemos enfrentar al pueblo enemigo. Entonces, muchas veces podemos recibir comentarios negativos y pueden ser comentarios de personas cercanas a nosotros. Pueden ser comentarios de inclusive familia, como podemos ver aquí. A David, el hermano mayor, le dijo mentiroso y malvado y solo quiere ver cómo fracasamos. Entonces, tu lugar no es aquí. O sea, tú no perteneces aquí, tú no puedes hacer esto, tú no puedes estar aquí. Podemos recibir muchos comentarios parecidos a estos, inclusive amigos cercanos o familia, como pasó con David, pero lo importante aquí es tener claro nuestro enfoque, tener claro nuestro objetivo y tener claro en quién estamos confiando. Imagínense que el pueblo de Israel le entraba miedo porque él escuchaba a Goliat y, y lo miraba a Goliat, lo grande que era, y lo escuchaba, y les entraba miedo y desánimo, y huían. Pero aquí David no estaba, ya había escuchado a Goliat y él dijo, no, ¿quién se cree este gigante para desafiar al Dios de Israel, para desafiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? Luego de que el gigante, pues no, digamos que no lo intimidó, porque su confianza estaba en Dios, vino alguien cercano, vino un familiar, vino el hermano mayor y lo señaló, lo criticó y se enojó en contra de él. Entonces ya no era un extraño, no era un enemigo, sino que era un familiar, era su hermano mayor que vivía en su casa con él. Podemos muchas veces, si quizás nosotros decimos, a veces, muchas veces podemos tomar la actitud o tomar o creer o decir, Señor, muchas veces en una reunión, en un culto, Señor, sí, yo te creo, yo me aferro a tu promesa y dejamos de ver al gigante, dejamos de ver a Goliat y empezamos a creer y a ver al Señor. Y muchas veces después de eso pueden venir comentarios negativos de personas cercanas a nosotros, pero lo importante, como les decía, es que estemos claros de que muchas veces, eh, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, eh, sino que nuestra lucha es contra principados y potestades, huestes celestes.
saber identificar esto y saber de que muchas veces, eh, aunque sea nuestro familiar, aunque sea alguien cercano a nosotros, pero si es algo que va en contra de lo que nos dice Dios, de lo que nos dice la palabra del Señor, eh, puede estar siendo utilizado por el enemigo para detenernos, para ahuyentarnos, para paralizarnos. Eh, y debemos saber cuidar esto, identificar esto, porque no es que vamos a decir, no, este familiar no me quiere, sino que en el amor de Cristo, nosotros que creemos en el Señor y procuramos ser como Él, en el amor de Cristo, perdonarlo y simplemente pues no escuchar o no recibir eso, sino que recibir lo que Dios nos dice en su palabra, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Eso es lo que debemos creer y aferrarnos. Si hay algo que vaya en contra de ese plan, si hay algo que vaya en contra de lo que Dios nos promete en la Biblia, debemos ignorarlo. En este caso, David no dice que se enojó. Me puedo imaginar yo de que él se sintió mal, pero la respuesta de David le dice, solo estoy hablando, ya no puedo hablar con un soldado, le dijo, yo solamente estoy hablando, no he hecho nada. Esa fue la respuesta de David. Y luego se movió. En la historia nos dice que luego él se mueve y se va. Entonces, él dice que se mueve del lugar y va donde otro soldado y le pregunta, ¿qué le van a dar? ¿Qué es lo que le van a dar de recompensa al que mate a este gigante? Y de tanto que andaba preguntando, dice aquí, dice en la historia, no puse por acá el versículo, pero dice en la historia, ahí en el pasaje, que eh, fue, fue un soldado a contarle a Saúl que él andaba preguntando. Entonces el rey Saúl lo manda a llamar. Y luego de que lo manda a llamar, David le dice, yo voy a matar a ese gigante, le dice, o sea, le dice directamente, yo lo voy a matar. Pero Saúl le dice, no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Respuesta de David, si, o sea, aquí David, yo acorté los pasajes, pero aquí David le había explicado que él había peleado contra leones, contra osos, cuando cuidaba a las ovejas de su padre. Y entonces le dice, si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues y que Dios te acompañe. ¿Okay? Entonces, qué importante esto aquí, porque imagínense, el gigante pues había desafiado, pero David no se había sentido con miedo, no había dejado que el miedo invadiera su vida. Luego la familia, el hermano mayor, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres un mentiroso y malvado, tu lugar es allá, tu lugar no es aquí y solo has venido a ver cómo fracasamos. Entonces, luego la familia, alguien cercano, lo señala, lo critica y le dice que no puede y que se vaya, que ese no es su sitio. Y luego, cuando está ante el rey Saúl, le dice, no vas a poder porque tú eres todavía muy jovencito. Aquí miramos otro comentario. Imagínense, muchas veces podemos escuchar esto, pero tú eres muy joven, tú eres muy pequeño o tú no entiendes. Pero nosotros hemos visto ya la vez pasada estudiamos de Gedeón y que Dios lo que miró fue su fuerza. Tú eres fuerte, varón esforzado. Y Gedeón le decía, pero yo soy el más pequeño. No, pero tú eres fuerte. Entonces, aquí ya David recibe el comentario del rey y le dice, tú eres muy jovencito, no vas a poder. Y él es un guerrero de toda su vida. Entonces, pero David tenía claro, como les digo, si Dios me ha librado antes, también me va a librar de él. Entonces, ya luego, pues, de Saúl le dice, bueno, ve y que Dios te acompañe, le dice. Pero aquí David todavía hay otro comentario, hay otro desafío, otro obstáculo, podríamos decir, otro comentario negativo en su contra. Le dicen, tú eres muy jovencito. Entonces, pero David tenía claro de que si él había vencido a los leones y a los osos, no había sido solo por su capacidad o porque él pudiera lanzar la onda bien o pudiera pelear, sino que era porque Dios lo libraba, porque Dios estaba con él. Y entonces le dice, también me va a librar de este filisteo. Importante tener esto de la confianza de en quién confiamos y en dónde estamos parados. Y luego le dice, Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco.
Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar espada, y no puedo ni caminar, y se quitó la armadura. Pero tomó su vara y su honda y puso en su bolso 5 piedras del río. Luego fue y se acercó al filisteo. ¿Okay? Entonces podemos ver que aquí Saúl le dice, ok, te voy a poner la ropa militar. Y entonces David se cuelga la espada, pero no puede ni caminar con ella. O sea, aquí algo más importante también es que muchas veces nosotros solamente tenemos que tener nuestra confianza en el Señor y saber de que lo que tenemos a disposición nosotros en este momento es lo que podemos dar y con lo que podemos pelear y con lo que podemos obrar. Entonces, no esperar o no buscar otra armadura, no buscar una espada que no sea nuestra, no buscar una armadura, una protección que no sea nuestra, porque luego no podemos ni caminar. Entonces, se la quita David, y ¿qué fue lo que tomó? Su vara y su honda. Y luego en su bolsa puso 5 piedras del río. Eso fue todo. Él iba ante un gigante solamente con su vara, su honda y 5 piedras del río. Pero ¿con qué iba? Con su vara y su honda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la armadura que le estaban dando, la ropa militar que le estaban dando, no era de él y él no podía obrar con ella. Entonces, no busquemos otros recursos, no busquemos algo más afuera, no busquemos eh, una armadura ajena para pelear contra el gigante, sino que, ¿qué es lo que tenemos a nuestra mano? David tenía su vara y su honda, y eso fue lo que tomó. Y en la bolsa que él tenía metió 5 piedras del río, y con eso fue y se acercó al filisteo. Entonces, con lo que ahora tenemos, es lo que debemos dar todo lo que tenemos. Eso es lo que debemos tomar y luchar y pelear y obrar y buscar, confiando de que el favor del Señor es el que va a estar con nosotros, de que Él nos va a librar, de que Él nos va a respaldar, de que Él va a ir delante de nosotros. Entonces, qué importante esto. Y luego miramos en el versículo 45, perdón, le dice, tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Dios no necesita espadas o flechas. Lo que necesita es lo que tengamos nosotros, lo que pongamos a disposición, lo que entreguemos nosotros para la batalla, para luchar. Entonces, David solamente puso su vida, puso la vara, puso su honda y puso su bolso en el cual metió las 5 piedras del río. Eso fue todo. No fue con ninguna armadura especial, no fue con ninguna espada, no fue con ninguna jabalina, no fue con ningún escudo. Él solo dijo, no, yo no vengo, él viene con espada y flechas y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. En Él es quien confío yo y en ese nombre vengo. Y los demás van a saber que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Dios no necesita grandes recursos para triunfar, para obrar. Él necesita nuestra confianza, nuestra total dependencia, y que entreguemos lo que tenemos. Eso es lo que necesita el Señor, de que nosotros confiemos de tal manera que lo poco que tenemos, que como mirábamos también hace varios sábados, de los 5 panes y los 2 peces, era poco, pero hubo un muchacho, un joven que lo entregó, y a raíz de eso Jesús obró el milagro de la multiplicación, y así fue como alimentó a los 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, pero fue porque alguien dispuso, y en sí mismo David aquí, el pueblo de Israel estaba atormentado, el pueblo de Israel estaba, digamos que paralizado, el pueblo de Israel estaba, no podía moverse, huía, retrocedía, se formaba en batalla, pero luego huía, dice que rompía posiciones y huían. Entonces, pero David
llegó y escuchó al gigante y dijo, ¿quién es este extranjero que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? ¿Quién es este que se atreve a desafiar al Dios de Israel? Y luego un familiar le hace un comentario negativo y no lo escucha y le dice, yo no estoy haciendo nada, solo estoy hablando. Y luego el rey Saúl le dice, tú no vas a poder porque eres muy jovencito. Y David le dice, no, el Dios que me ha librado de los osos y los leones me va a librar del filisteo. Y luego le pone la armadura porque querían mandarlo bien equipado y con una espada, pero luego él no podía caminar, entonces él dice, no, es que con esto no puedo, me lo quito y voy a tomar lo que yo tengo. Lo que yo tengo es una vara, yo tengo una onda y voy a tomar 5 piedras del río. ¿Ven? Entonces, que esto sea lo que podamos nosotros, que quede cincelado en nuestros corazones, de que no es lo grande, no es lo mucho, sino que Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa, como les decía, esa fe, esa confianza y de que estamos dependiendo de Él, que no dependemos de una armadura, no dependemos de una herramienta, no dependemos de una espada, en este caso no dependemos de un recurso económico, no dependemos de un medio, pues no dependemos de que la fama que tengamos, no dependemos del apellido que podamos tener, no dependemos de nada, sino que de lo que dependemos en sí es de Dios y disponer y entregar nuestra vara, poner nuestra vara para la obra, poner nuestra onda a disposición para vencer a los enemigos, que a través de esa onda el Señor se manifieste, de tomar una piedra del río, de tomar piedras del río, que el río, pues sabemos que el río o el agua, pues es el río del Espíritu, podríamos decir que es el río del Espíritu Santo, donde de ahí fue donde David tomó las 5 piedras. El 5 es un número de gracia, entonces debido a la gracia del Señor es que nosotros podemos acceder a este río del Espíritu Santo, que inclusive Jesús dice que de nuestro interior brotarán ríos. Entonces, adentro de nosotros llevamos ese río, dentro de nosotros podemos tomar esas piedras y disponernos y pues creer de que será Dios obrando, de que será Dios librándonos, de que será Dios dando la victoria, porque, ¿qué dice aquí David? Dijo, Dios no necesita de espadas ni de flechas. ¿Ven? Para triunfar, Dios no necesita ningún recurso. Lo único que necesita es que nosotros le creamos. Básicamente eso fue lo que dijo David y se entregó y dijo, yo voy a ir adelante. Y salió. Imagínense que todo el ejército de Israel estaba paralizado atrás, pero él bajó del monte para enfrentarse a Goliat, creyendo que era Dios quien lo iba a librar y poniendo a su disposición una vara, una honda, su bolso, 5 piedras y su vida, porque imagínense si era la fe que él tenía, porque imagínense en esa situación, si salía, si, si Dios no estaba con él, digamos, si Dios no estaba con él, era con su vida que iba a pagar, pero él tenía esa confianza de que Dios estaba con él y de que Dios lo iba a librar. Entonces, quiero que para cerrar, sé que me he extendido un poquito, pero para cerrar vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a finalizar ahorita, que podamos creerle a Dios y saber de que ciertamente lo único que debemos hacer es poner a disposición, poner a la disposición de Él lo que tenemos ahora. Si son 5 panes y 2 peces, ponerlos delante de Él. Si son una onda y una vara y un bolso y nuestras piedras, pues ponerlo delante de Él y decir, yo voy a ir y creo que tú estás conmigo y que si antes tú me has dado la victoria contra osos y leones, también ante este gigante me vas a dar la victoria. Si es que en el nombre del Señor que podamos dar todo lo que tenemos y así como Dios obraba a través de eso que podemos decir ante ojos humanos, ante ojos de hombre, era poco, pero Él a través de eso se manifestó y se glorificó. Amén. Entonces, que podamos